Educación para la emancipación. Creando comunidad. En unas comunidades aquí de la Sierra Sur de Oaxaca, una sierra cafetalera, eh, no muy lejos de Santa María Huatulco. Tomé estas fotos y lo que escribieron los maestros, o no sé quién, y no importa finalmente saber quién escribió ahí, que estas comunidades llevaban unas escuelas llamadas primarias o preescolares, mestizo o mestiza, ¿no? Y me pregunto hasta qué punto la mestizofilia, ¿no? Es decir, pues lo que tal vez en México conocemos como esta aspiración al blanqueamiento, al mestizaje. ¿En qué sentido queremos dejar de ser indígenas? ¿No? Lo digo en sentido de no sotrificante porque pues también los pueblos autóctonos de donde surgimos, todos quienes somos hijos de la tierra, ¿no? Hijas de la tierra también, ¿no? Que venimos del medio rural, pues somos originarios a tiempos pues ancestrales, ¿no? Y entonces, pues yo me pregunto, ¿en qué sentido la mistizofilia es otra cara del racismo? ¿Cómo el malinchismo o la xenofilia son otras caras de la xenofobia? La xenofobia siendo el odio al extranjero, como también conocemos el odio al pobre y el odio, por supuesto, al moreno, a la morena, ¿no? Aquí tenemos una foto de la hermosa niña Maya Tzeltal, llamada Alejandra, ¿no? Ella vive en una pequeña aldea, un rancho, una colonia la llamaríamos, ¿no? En un cerro chiapaneco. A mí me impacta mucho, ¿no? Me impacta mucho cómo las niñas y los niños son violentados por el racismo, ¿no? Y nosotros adultos, ¿qué? ¿No? Porque pues en las escuelas lo que he observado veces que pues en escuelas donde pues no se cree en el Santa Claus, pero ahí aparecen eh, regalos. Digo, no se cree en Santa Claus porque hay comunidades como las cuales participo y trabajo en algunas comunidades de Chiapas donde no se celebra Navidad en estos términos occidentales, ¿no? Pero el presidente municipal, con las fotos en la derecha, no duda regalar especies de muñecas tipo Barbies muy baratas chinas, ¿no? Pero muy güeritas, ¿no? Por supuesto, de mala calidad. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué las niñas no tienen acceso a muñecas que quisieran ser de los colores de la tierra, ¿no? Y les aseguro que he visto tierras de muchos colores. Esta foto a mí me impacta mucho y quisiera justamente inversar la discusión sobre el neocolonialismo y la dependencia frente a nuevas metrópolis que pregonan su filiación occidental, cristiana y blanca, refuerzan las ideologías racistas que adoptan esos grupos, más allá del discurso que pretende ocultarlas. Los ideales de belleza física, el lenguaje discriminador, las aspiraciones y el comportamiento cotidiano de sus grupos muestran sin tapujos su trasfondo racista. La presencia rotunda e inevitable de nuestra ascendencia india es un espejo en el que no queremos mirarnos, ¿no? Y hago estas palabras mías en el contexto mío de Francia, pero si me permiten una vuelta para Oaxaca, colonialismo y su ejército de ocupación que formamos desde los magisterios, ¿no? Esta foto de Chris Buck, ¿no? En una revista de Estados Unidos hace unos años, Let's Talk About Race, una niña güerita tipo Barbie, que se pregunta, ¿qué muñeca va a elegir
entre todas estas muñecas de tez morena, negra, ¿no? Entonces me pregunto cómo nosotros que somos profesores, que participamos en la legitimación finalmente de esta guerra social, del odio a los pobres, ¿no? A estas mayores desigualdades, ¿no? A lo que llamamos en sociología y filosofía la alienación, ¿no? A través también del consumismo, el individualismo y lo que conocemos tanto en mi tierra de Francia como en México, el lingüicidio, la muerte organizada de las lenguas, ¿no? No es que las lenguas mueren por sí solas, no, es que se les está matando, ¿no? Entonces participa de un etnocidio, ¿no? La muerte de pueblos enteros, ¿no? Y eso está asociado, como saben, a la dominación masculina, ¿no? La opresión heteronormativa y lo que les comenté hace rato y que a Donald Trump le gustaba tanto, la supremacía blanca, ¿no? Entonces, ¿cómo luchar contra esto? Pues tal vez reflexionando qué estamos haciendo en nuestras escuelas cuando cantamos, cuando jugamos, cuando convivimos, cuando hablamos de personas que son de otros pueblos, de otras naciones, de otros colores de piel. Eh, a mí me sorprende mucho en México que haya concursos de himnos nacionales, ¿no? Y me sorprende un poco también bueno, mucho, que se traduzca a las lenguas originarias, ¿no? Y que haya también competencias, ¿no? Aquí una competencia de lengua náhuatl, ¿no? De lengua náhuatl, fruto que tomé hace como 10 años en el estado de Morelos. He visto que recientemente los etnolingüistas y las etnolingüistas mexicanas se ofendieron mucho en redes sociales y protestaron porque distintos diputados estaban a favor de obligar a que se cantara el himno nacional en lenguas indígenas en muchas escuelas del país en el momento de los honores a la bandera, ¿no? Entonces, entiendo esta protesta de los jóvenes etnolingüistas y seguramente de muchos profesores y profesoras, ¿no? Que se dan cuenta del sentido ideológico que politiza una identidad nacionalista bajo valores de patriotismo que son tal vez excluyentes, pero que sobre todo no corresponden a una pedagogía útil para el desarrollo de un pensamiento crítico. Porque es profundamente adultocéntrico, ¿no? El niño no se le respeta. ¿Por qué? Porque el adulto actúa y piensa como si es un superior a un niño todo el tiempo, ¿no? Se le olvida al adulto que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Y que los niños y los jóvenes también. Entonces, los padres siempre tienen la última palabra, ¿no? Y se ignora sistemáticamente no solo las opiniones de los menores, pero sobre todo sus opiniones en términos de toma de decisión, ¿no? Se le niega a la niña, al niño, al joven, pues unos derechos a tomas de decisión. Entonces, eres muy chico, no puedes entender esto, ¿verdad? Educación para la emancipación.